Cerca del Sol, un pequeño planeta esconde grandes secretos. Mercurio, pequeño y caliente, nos ha engañado durante años. Pero ahora, las sondas espaciales han descubierto sorpresas extrañas. Parecen haber encontrado diamantes en el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Y eso es solo el comienzo. Lo que pensábamos sobre el interior de Mercurio está completamente equivocado. Hay secretos muy grandes y muy extraños allí. ¿Por qué Mercurio es tan diferente de los otros planetas y qué otros secretos esconde? Eso es precisamente lo que veremos en este video, así que quédate hasta el final para no perder ningún detalle. Pero antes de comenzar, dale like y suscríbete al canal. Reconociendo el terreno. Mercurio, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, ha sido durante mucho tiempo objeto de fascinación para astrónomos y amantes del espacio. Su paisaje misterioso, oculto de nuestra percepción durante varios siglos, comenzó a revelar sus secretos solo cuando la exploración espacial avanzó significativamente. La travesía para desentrañar el enigmático terreno de Mercurio comenzó con la misión Mariner 10 de la NASA en 1973 y continuó con la sonda Messenger en 2004. La Mariner 10, la primera nave espacial en visitar Mercurio, nos ofreció una primera visión cercana de este mundo indescriptible. Durante sus sobrevuelos, capturó imágenes que mostraban un paisaje lleno de cráteres y laderas extrañas, muy parecidas a las de nuestra Luna. Esta misión reveló que Mercurio tenía un exterior áspero y lleno de cráteres, junto con un campo magnético sorprendentemente fuerte y un núcleo mayor de lo esperado. Estos descubrimientos desafiaron lo que los científicos asumían sobre la composición de Mercurio. La misión Messenger, que significa Superficie, Ambiente Espacial, Geoquímica y Órbita de Mercurio, lanzada 31 años después de la Mariner 10, elevó nuestra comprensión de Mercurio a nuevos niveles. A diferencia de su predecesora, la Messenger fue diseñada para entrar en órbita alrededor de Mercurio, lo que permitió un estudio más exhaustivo del planeta. Durante su misión, la Messenger tomó impresionantes 200.000 fotografías, revelando áreas de Mercurio nunca antes vistas. Uno de los descubrimientos más intrigantes de la Messenger fueron los niveles extrañamente altos de calcio y magnesio en el lado más oscuro del planeta. Esto generó dudas sobre los procesos que podrían conducir a tales concentraciones. Además, la misión descubrió que el campo magnético de Mercurio era excepcionalmente fuerte en las regiones del norte, lo cual es inesperado en comparación con otros planetas. Estos hallazgos llevaron a los científicos a darse cuenta de que la estructura interna y el proceso de formación de Mercurio eran muy diferentes de lo que pensaban inicialmente. En la mayoría de los planetas, como la Tierra, los campos magnéticos son creados por el movimiento del hierro líquido en el núcleo. Sin embargo, la estructura interna peculiar de Mercurio da lugar a un comportamiento magnético diferente. Pero, ¿qué hace que el terreno de Mercurio realmente se destaque? No son solo los cráteres y laderas, sino también las condiciones extremas en su superficie. Durante el día, la temperatura en Mercurio puede alcanzar unos abrasadores 430 de Celsius, lo suficientemente caliente como para derretir plomo. Por la noche, cae a temperaturas heladas de 180 grados. Esta oscilación extrema de temperatura se debe a la delgada exosfera de Mercurio, que apenas puede regular la temperatura o retener el calor. A pesar de estas condiciones adversas, estudios recientes han descubierto algunas características sorprendentes en la superficie de Mercurio. En 2012, datos de la Messenger revelaron evidencia de actividad volcánica, incluidos depósitos piroclásticos de vulcanismo explosivo. Este hallazgo desafió la creencia de larga data de que Mercurio estaba geológicamente inactivo. Aún más intrigante es que, en 2020, los científicos anunciaron el descubrimiento de agua congelada en algunos de los cráteres polares de Mercurio. Estas regiones permanentemente a la sombra son lo suficientemente frías como para preservar agua congelada, incluso en un planeta tan cercano al Sol. Este descubrimiento generó nuevas dudas sobre el potencial de formas de vida simples que podrían existir en Mercurio. ¿Podría haber extremófilos, como los seres vivos encontrados en los entornos extremos de la Tierra, viviendo en estos refugios helados de Mercurio? La misión más reciente a Mercurio, Bepi-Colombo, fue lanzada en 2018 como un esfuerzo conjunto entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Se espera que llegue a Mercurio en 2025. Esta misión promete proporcionar información aún más detallada sobre la superficie de Mercurio, incluida su composición química e historia geológica.
Desde su campo magnético inesperadamente fuerte hasta la presencia de agua congelada, Mercurio sigue sorprendiéndonos. Pero lo que exploraremos a continuación realmente te sorprenderá. Después de todo, ¿cómo un planeta tan cercano al Sol puede tener años más cortos que un día? ¿Un año más corto que un día? Cuando pensamos en planetas, generalmente los imaginamos girando alrededor de su eje una vez al día y orbitando el Sol a lo largo de un año. Pero Mercurio rompe este patrón de una manera fascinante. En este pequeño mundo abrazado por el Sol, un año es en realidad más corto que un día. Veamos cómo funciona esto. Mercurio tarda solo 88 días terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Este viaje rápido hace que el año mercuriano sea mucho más corto que el nuestro. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Un solo día en Mercurio, es decir, una rotación completa en su eje, lleva impresionantes 176 días terrestres. Esto significa que, en Mercurio, un año dura solo la mitad de un día. Esta situación inusual tiene algunos efectos realmente extraños. Si estuvieras en la superficie de Mercurio, verías al Sol salir y, luego, crecer gradualmente en el cielo a medida que se mueve lentamente. Después, el Sol parecería detenerse, y luego comenzaría a retroceder por un tiempo, regresando por la dirección de donde vino. Este extraño baile ocurre porque la rotación de Mercurio no puede seguir su órbita rápida. Pero ¿por qué Mercurio gira tan lentamente? Los científicos creen que esto se debe a algo llamado acoplamiento de marea. Durante miles de millones de años, la atracción gravitacional del Sol desaceleró la rotación de Mercurio. Sin embargo, a diferencia de nuestra Luna, que está completamente acoplada por la marea de la Tierra, Mercurio está afectado por lo que llamamos resonancia orbital 3.2. Esto significa que gira 3 veces por cada 2 órbitas alrededor del Sol. Los efectos de este inusual ciclo de día y noche en la superficie de Mercurio son extremos. El lado que mira al Sol arde bajo un calor intenso durante meses sin parar, mientras que el lado nocturno permanece en la oscuridad helada por un periodo igualmente largo. Esto lleva a algunas de las variaciones de temperatura más extremas del sistema solar. Y en cuanto a la atmósfera de Mercurio, o la falta de ella, es importante notar que la poca atmósfera que tiene se llama exosfera. Esta capa increíblemente delgada de gases se disipa constantemente al espacio y se reabastece mediante varios procesos. El viento solar, la desintegración radiactiva e incluso los impactos de micrometeoritos contribuyen a mantener la delgada exosfera de Mercurio. Observaciones recientes revelaron algunos componentes sorprendentes de esta exosfera. En 2020, investigadores usaron datos de la nave espacial Messenger para descubrir que la exosfera de Mercurio contiene más vapor de agua de lo que se pensaba hasta entonces. Se cree que este vapor se crea cuando el hidrógeno del viento solar se combina con el oxígeno en las rocas de la superficie. Otro aspecto fascinante del año corto y los días largos de Mercurio es cómo esto afecta el campo magnético del planeta. A pesar de su pequeño tamaño y rotación lenta, Mercurio tiene un campo magnético global, lo que sorprendió a los científicos cuando fue descubierto por primera vez. Estudios recientes sugieren que el campo magnético de Mercurio es generado por un peculiar efecto dinamo en su núcleo de metal líquido, algo impulsado por las características curiosas de la órbita y la rotación del planeta. Este campo magnético, aunque mucho más débil que el de la Tierra, desempeña un papel crucial en la protección de la superficie de Mercurio de los fuertes vientos solares. Sin él, el viento solar eliminaría rápidamente la poca atmósfera que tiene Mercurio. La combinación de la órbita rápida con una rotación lenta también lleva a algunas posibilidades interesantes de observación. Existen puntos específicos en la superficie de Mercurio llamados polos calientes, donde el Sol parece quedarse quieto en el cielo en determinados momentos. Estos polos calientes son donde el calor del planeta alcanza su punto más extremo. Por otro lado, hay áreas cercanas a los polos de Mercurio que nunca reciben luz solar. Estas regiones permanentemente a la sombra son donde los científicos encontraron indicios de agua congelada. Pero ¿cómo puede existir hielo en un planeta tan cercano al Sol? Esto sucede gracias a la órbita y rotación únicas de Mercurio. Los cráteres permanentemente a la sombra cerca de los polos nunca reciben luz solar directa, manteniéndose increíblemente fríos incluso cuando las áreas cercanas se calientan con el calor del Sol. Este hallazgo llevó a los científicos a preguntarse, ¿podría haber otras sustancias volátiles, como compuestos orgánicos,
preservados en estas regiones frías? El año corto y el día largo de Mercurio también afectan la forma en que estudiamos el planeta. Como Mercurio orbita el Sol rápidamente, es un desafío para las naves espaciales alcanzarlo. Necesitan usar maniobras complejas, incluidos varios sobrevuelos de Venus y del propio Mercurio, para desacelerar lo suficiente y entrar en órbita alrededor del planeta. La misión Bepi-Colombo, actualmente en camino a Mercurio, utilizará estas asistencias gravitacionales para ajustar gradualmente su velocidad y trayectoria. Lanzada en 2018, la nave espacial no entrará en órbita alrededor de Mercurio hasta 2025, después de completar 9 sobrevuelos planetarios. Una vez en órbita, la Bepi-Colombo enfrentará otro desafío relacionado con el ciclo inusual de día y noche de Mercurio. Necesitará monitorear cuidadosamente su exposición al intenso calor en el lado diurno al mismo tiempo que necesita mantener el suministro de energía durante las noches largas y frías. Este delicado equilibrio es crucial para el éxito de la misión y destaca las condiciones extremas creadas por la rotación y la órbita únicas de Mercurio. Simulaciones recientes por computadora han proporcionado nueva información sobre cómo Mercurio llegó a su tasa de rotación actual. Estos modelos sugieren que Mercurio pudo haber girado mucho más rápido en el pasado, pero fue desacelerado por los efectos combinados de la gravedad del Sol y los impactos de grandes asteroides y cometas. Esta investigación nos ayuda a comprender no solo la historia de Mercurio, sino también cómo otros planetas del Sistema Solar pudieron haber evolucionado. A medida que seguimos estudiando Mercurio, surgen otras preguntas. ¿Cómo el núcleo del planeta permanece parcialmente líquido a pesar de las largas noches y el frío extremo? ¿Cuál es el papel de la inusual órbita de Mercurio en la formación de su geología? Estas preguntas nos recuerdan que, incluso en nuestro propio sistema solar, aún existen muchos misterios por descubrir. Las características únicas de Mercurio desafían nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan los planetas, llevándonos a expandir nuestras teorías y explorar nuevas posibilidades. Entonces, ¿qué otros secretos podría estar ocultando Mercurio bajo su superficie llena de cráteres? Un pequeño planeta con muchos secretos increíbles. Mercurio, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, contiene una cantidad sorprendente de misterios en su diminuto tamaño. A pesar de ser pequeño, Mercurio sigue desconcertando a los científicos con sus características únicas e inesperadas. Uno de los secretos más intrigantes de Mercurio es su núcleo extrañamente grande. La doctora Nancy Chabot, científica planetaria del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, lideró un estudio que reveló que el núcleo de Mercurio representa aproximadamente el 85% del volumen total del planeta. Esto es significativamente mayor que el núcleo de la Tierra, que representa solo alrededor del 15% de su volumen. Pero ¿por qué Mercurio tiene un núcleo tan grande? Una teoría sugiere que Mercurio podría haber sido un planeta mucho más grande que perdió la mayor parte de sus capas externas en una gran colisión al principio de la historia del Sistema Solar. Esta idea fue propuesta por el Dr. Eric Asfaug, de la Universidad de Arizona. Según esta teoría, un gran cuerpo celeste pudo haber golpeado a Mercurio, arrancando gran parte de su manto y corteza y dejando atrás el núcleo rico en hierro que vemos hoy. Otro increíble secreto de Mercurio es su campo magnético inesperado. A diferencia de Venus y Marte, que no tienen campos magnéticos globales, Mercurio genera un campo magnético con aproximadamente el 1% de la fuerza del campo magnético de la Tierra. Este descubrimiento, hecho por la misión Messenger de la NASA, intrigó a los científicos porque no esperaban que un planeta tan pequeño y de rotación lenta mantuviera un dinamo magnético. La doctora Katherine Johnson, científica planetaria de la Universidad de Columbia Británica, lideró un equipo que descubrió algo aún más sorprendente sobre el campo magnético de Mercurio. Descubrieron que el campo magnético está desplazado del centro del planeta en aproximadamente el 20% del radio de Mercurio. Esta diferencia podría deberse a variaciones en el grosor de la corteza del planeta que afectan la forma en que el calor fluye desde su interior. Pero los misterios no se detienen allí. En 2020, los científicos anunciaron el descubrimiento de elementos volátiles en la superficie de Mercurio, incluyendo azufre, potasio y sodio. Estos elementos normalmente se evaporan rápidamente a altas temperaturas, por lo que encontrarlos en un planeta tan cercano al Sol fue inesperado. El Dr. Patrick Peplowski, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins,
sugirió que estos elementos volátiles podrían haber llegado a Mercurio a través de cometas o asteroides después de la formación del planeta. Uno de los descubrimientos recientes más emocionantes sobre Mercurio es la presencia de agua congelada en cráteres permanentemente a la sombra cerca de sus polos. La doctora Nancy Chabot, a quien mencionamos anteriormente, también participó en esta investigación. El hielo se encontró a pesar de la proximidad de Mercurio al Sol, porque estos cráteres nunca reciben luz solar directa, manteniendo las temperaturas extremadamente bajas. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Además del agua congelada, los científicos encontraron evidencia de compuestos orgánicos en esos mismos cráteres. Estos depósitos oscuros podrían ser moléculas complejas a base de carbono, similares a aquellas que podrían haber desempeñado un papel en el origen de la vida en la Tierra. ¿Podría Mercurio, a pesar de sus condiciones adversas, contener pistas sobre el origen de la vida en nuestro sistema solar? Otro secreto increíble de Mercurio es su inesperada actividad geológica. Durante años, los científicos pensaron que Mercurio era un mundo geológicamente inactivo. Sin embargo, los datos de la misión Messenger revelaron evidencia de actividad volcánica relativamente reciente. El Dr. David Rothery, de la Universidad Abierta del Reino Unido, identificó pequeños puntos brillantes en la superficie de Mercurio que parecen ser respiraderos volcánicos. Estas características sugieren que Mercurio aún podría estar geológicamente activo hoy en día. Una de las características más intrigantes de Mercurio es su terreno caótico, una vasta área de colinas y valles cerca del polo sur del planeta. Esta región, observada por primera vez por la misión Mariner 10 en la década de los 70, cubre un área aproximadamente del tamaño del estado de Texas, en Estados Unidos. El Dr. Thomas Waters, del Instituto Smithsonian, propuso que este terreno podría haberse formado por enormes terremotos causados por la fuerza gravitacional del Sol a medida que la órbita de Mercurio evolucionaba. Estudios recientes también han revelado detalles sorprendentes sobre la composición de Mercurio. El Dr. Amir Khan, de la Universidad de Zúrich, utilizó datos de la misión Messenger para estudiar la estructura interna del planeta. Su equipo descubrió que el núcleo de Mercurio probablemente está compuesto por una capa externa líquida y un núcleo interno sólido similar al de la Tierra. Sin embargo, el núcleo interno de Mercurio es proporcionalmente mucho más grande que el de la Tierra, lo que podría explicar algunas de las curiosas propiedades magnéticas del planeta. Estos increíbles secretos de Mercurio desafían nuestra comprensión de la formación y evolución planetaria. Nos recuerdan que, incluso en nuestro vecindario cósmico, aún hay muchos misterios por resolver. A medida que anticipamos futuras misiones y descubrimientos, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué otras sorpresas podrían estar escondidas bajo la superficie llena de cráteres de Mercurio? Las profundidades ocultas de Mercurio. Descubrimientos recientes y misiones en curso revelan que el subsuelo de Mercurio guarda secretos tan fascinantes como sus características visibles. Uno de los aspectos más interesantes de las profundidades ocultas de Mercurio es la estructura de su núcleo. A diferencia de la Tierra, que tiene un núcleo interno sólido rodeado por un núcleo externo líquido, el núcleo de Mercurio es principalmente líquido, con una porción interna sólida. Esta composición central inusual fue confirmada por la misión Messenger de la NASA, que utilizó variaciones sutiles en el campo gravitacional de Mercurio para mapear su estructura interna. Se estima que el núcleo interno sólido de Mercurio tiene unos 2.000 kilómetros de ancho, constituyendo casi la mitad de todo el núcleo del planeta. Esto es proporcionalmente mucho mayor que el núcleo interno de la Tierra, que representa solo alrededor del 20% de su volumen. El tamaño y el estado del núcleo de Mercurio juegan un papel crucial en la generación de su campo magnético, que es mucho más débil que el de la Tierra, pero aún sorprendentemente fuerte para un planeta tan pequeño. Debajo de la corteza de Mercurio existe un manto más delgado de lo que se pensaba anteriormente. Estudios recientes sugieren que el manto de Mercurio puede tener solo unos 420 kilómetros de grosor, en comparación con el manto de la Tierra, que tiene unos 2.900 kilómetros de grosor. Este manto delgado tiene implicaciones para la actividad geológica y la distribución del calor de Mercurio. Uno de los descubrimientos más emocionantes sobre el subsuelo del planeta ocurrió en 2012, cuando la Messenger detectó evidencia de actividad volcánica antigua. La nave espacial encontró depresiones poco profundas inusuales, que parecen haberse formado cuando elementos volátiles sublimaron en la superficie. Estas cavidades sugieren que el interior de Mercurio tuvo más elementos volátiles de lo que los científicos creían anteriormente.
En 2020, los investigadores hicieron otro descubrimiento innovador sobre el subsuelo de Mercurio usando datos de la MESSENGER. Encontraron evidencia de un vasto reservorio subterráneo de magma que existió en el pasado distante del planeta. Este antiguo océano de magma probablemente jugó un papel crucial en la formación de su superficie y estructura interna. La presencia de este antiguo océano de magma podría explicar algunas de las características únicas de la superficie, como las vastas llanuras lisas que cubren gran parte del hemisferio norte. Se cree que estas llanuras, conocidas como llanuras volcánicas del norte, son el resultado de enormes flujos de lava que ocurrieron al inicio de la formación del planeta. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente sobre el subsuelo de Mercurio ocurrió en 2022. Investigadores que analizaron datos de la MESSENGER encontraron evidencia de nitrógeno atrapado debajo de la superficie. Este nitrógeno podría ser el remanente de una atmósfera antigua que fue empujada al subsuelo por el intenso calor y la radiación solar que bombardean al planeta. La presencia de nitrógeno en el subsuelo plantea preguntas intrigantes sobre el pasado de Mercurio. ¿Pudo haber tenido una atmósfera más sustancial? Si es así, ¿qué implicaciones podría haber tenido en su clima y potencial habitabilidad? Otro aspecto fascinante de las profundidades ocultas de Mercurio es la presencia de agua congelada en cráteres permanentemente a la sombra cerca de sus polos. Aunque este hielo está técnicamente en la superficie, está protegido de la exposición directa a la luz solar y resguardado por el frío extremo en estas regiones permanentemente sombreadas. Estudios recientes sugieren que parte de este hielo podría ser relativamente nuevo, tal vez depositado por cometas o asteroides en las últimas decenas de millones de años. Además del hielo de agua, estos cráteres polares también contienen depósitos oscuros que los científicos creen que podrían ser compuestos orgánicos. Estos compuestos, que parecen ser más volátiles que el agua, podrían ser restos de cometas o asteroides que impactaron Mercurio. La preservación de estos materiales orgánicos en el subsuelo ofrece una oportunidad única para estudiar la distribución de compuestos orgánicos en las regiones más internas del sistema solar. El subsuelo de Mercurio también contiene pistas sobre su historia geológica. A diferencia de la Tierra, el planeta no tiene placas tectónicas, pero muestra evidencia de tensiones significativas a medida que se enfrió con el tiempo. Estas tensiones resultaron en numerosas superposiciones, donde algunas partes de la corteza fueron empujadas sobre otras. Estas fallas geológicas, que pueden tener varios kilómetros de altura, revelan la composición del subsuelo y la historia geológica del planeta. Análisis recientes de estas fallas revelaron algo inesperado. Mercurio aún podría estar tectónicamente activo. Un estudio publicado en 2019 encontró pequeñas alteraciones llamadas fosas tectónicas, asociadas a algunas de sus mayores fallas geológicas. Estas fosas, que son esencialmente pequeños valles formados por la extensión de la corteza, parecen ser geológicamente jóvenes, lo que sugiere que la corteza de Mercurio todavía se está moviendo y asentando. Una de las características más misteriosas del subsuelo de Mercurio es el campo magnético del planeta. A diferencia del campo magnético de la Tierra, que es generado por el movimiento del hierro fundido en su núcleo externo, se cree que el campo magnético de Mercurio se produce por un mecanismo diferente. Algunos científicos proponen que podría generarse por un efecto dinamo en una delgada capa externa de metal líquido alrededor de un núcleo interno sólido. Otro aspecto extraño de las profundidades ocultas de Mercurio es la posibilidad de fallas subterráneas que podrían abrir caminos para el paso del calor y potencialmente hasta de fluidos que se muevan a través de la corteza del planeta. Aunque la superficie de Mercurio está completamente seca hoy, algunos científicos especulan que podría haber bolsillos de agua líquida en las profundidades de su subsuelo, mantenidos líquidos por el calor residual del núcleo del planeta. La idea de agua subterránea en Mercurio podría parecer absurda, pero fenómenos similares se han observado en otros mundos aparentemente inhóspitos de nuestro sistema solar. Por ejemplo, la luna de Júpiter, Europa, y la luna de Saturno, Encélado, tienen océanos subterráneos bajo sus costras heladas. Y aunque el clima de Mercurio es muy diferente, la posibilidad de agua subterránea no puede descartarse por completo. A medida que seguimos explorando las profundidades ocultas de este planeta, surgen nuevas preguntas. ¿Cómo ha evolucionado la estructura interna de Mercurio a lo largo del tiempo? ¿Podría haber otros elementos o compuestos volátiles atrapados bajo su superficie? Y quizás lo más intrigante,
¿Qué podría decirnos el subsuelo de Mercurio sobre la historia temprana de nuestro sistema solar y los procesos que formaron los planetas más cercanos al Sol? Estas preguntas resaltan la importancia de seguir estudiando este planeta. Cada nuevo descubrimiento sobre sus profundidades ocultas no solo mejora nuestra comprensión de este fascinante mundo, sino que también aporta información valiosa sobre la formación planetaria y la evolución de todo el sistema solar. Mientras esperamos las futuras misiones y descubrimientos, una cosa es segura: Mercurio, a pesar de su pequeño tamaño y proximidad al Sol, aún tiene muchos secretos por revelar. Sus profundidades ocultas contienen pistas sobre su pasado y quizás sobre la historia de todo el sistema solar. Bueno, por hoy eso es todo. Deja tu opinión sobre lo que crees que podríamos encontrar en Mercurio en un futuro próximo. ¿Podrían ser piedras preciosas o posiblemente hasta vida extraterrestre? Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.